Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, La Realidad. Todas las noches te mostramos la realidad. Mientras otros te disfrazan la realidad, te meten culebrones, te cuentan otra cosa, acá viene la realidad como tiene que ser, en carne propia y con los protagonistas que a diario te la estamos mostrando y la estamos haciendo. Enseguidita vamos a estar ampliando toda la información respecto a lo que ya contamos ayer, la confesión de Leonardo Meirelles, quien ayer dijo justamente que él se dedicaba a pagar coimas y que amplió su declaración y dijo que Gustavo Arribas no había recibido 5 transferencias, sino que había recibido 10 transferencias. Bueno, a propósito de esa declaración de Leandro Meirelles en el día de ayer ante 2 fiscales argentinos, es que hoy la Cámara Federal, que tenía justamente la participación del fiscal Sergio Ramírez, ha definido que la causa siga abierta, que no se clausure, y va a ser justamente ahora el fiscal Sergio Ramírez el que va a impulsar la investigación contra Gustavo Arribas. Y como se lo comentábamos recién a Víctor Hugo, enseguida te vamos a presentar la historia de Mariana D., la hija del represor Echecolatz, pero que se cambió hace un año el nombre y el apellido, justamente porque repudia todo lo que su padre ha realizado durante la pasada dictadura militar. Bien, en las últimas horas la defensa de Gustavo Arribas, que está centralizada en el estudio de abogado de Alejandro Pérez Chada, ha publicado un comunicado respecto a la confesión ayer de Leandro Meirelles frente a 2 fiscales argentinos, ¿no? Indica que es mentira que todos los pagos que realizó Leonardo Meirelles fueran coimas. Es sintomático lo que dice. Es mentira que todos los pagos que realizó Leonardo Meirelles fueran coimas. Arribas admitió una operación por la venta de muebles existentes en una propiedad en San Pablo por $70.500 estadounidenses. Es por eso que sostenemos que miente y no todos los pagos fueron coimas, como admitiendo que hay otros pagos. ¿Cómo sabrán, no? Y sí, mientras lo que negaron, ahora admiten. Bueno, esa es parte del comunicado. Y justamente hoy, esta mañana en Radio 10, estuvimos hablando con el abogado de Leonardo Meirelles, que se llama Haroldo Natter, y que amplió la información que Meirelles dio ayer a la justicia argentina. Essa audiência, o Leonardo Meirelles foi ouvido e lhe foram feitas algumas perguntas. Entre essas perguntas, foi questionado a ele se efetivamente ele teria feito transferências a Gustavo Arribas. E ele confirmou a realização de cerca de 10 transferências, num valor equivalente a $850 mil aproximadamente, a mando de Alberto Youssef. ¿Y esto en calidad de coimas? Sí, como propinas, né? É dinheiro de corrupção da Petrobras, de valores que tecnicamente teriam sido transferidos por determinação de construtoras brasileiras aqui a Gustavo Arribas. ¿En concepto de qué serían estas propinas? ¿A cambio de qué? Provavelmente troca de favores de natureza política, a facilitação eventual de algum serviço que Gustavo Arribas ou quem ele representa estivessem prestando a OAS. Claro, porque se habla mucho, que podría estar relacionado a una obra acá muy importante de la que participa Odebrecht, del soterramiento del Sarmiento. Odebrecht, exactamente. Provavelmente. Bueno, clarísimo, ¿no? El abogado del coimero, porque él mismo lo dice. Yo pagué coimas, dijo Leandro Meirelles, ¿no?
Y muy claro su abogado en la explicación que daba recién a cambio de favores y de qué favores habría Gustavo Arribas recibido esta plata. 10 transferencias, recordemos que ayer dijo, por valor de $850.000. Y reitero esto porque es muy importante, la Cámara Federal en la jornada de hoy, que le da participación al fiscal Sergio Ramírez, porque, a ver, hay que entender esto como central. Después del sobreseimiento que Canicoba Corral, que recordemos, cuando estalla esto, Canicoba Corral estaba, ¿se acuerdan?, de feria judicial, cuando estalla todo este escándalo. Canicoba Corral estaba de feria judicial. En el medio de la feria lo consultan y dice, bueno, vamos a ver, es un poco difícil de probar. Es como que el juez empezó con pocas ganas de investigar esto. Y después ni siquiera pidió el testimonio Canicoba Corral de Leandro Meirelles, como bien hicieron el fiscal Delgado y el fiscal Rodríguez por otras causas. 7 horas declaró ayer Meirelles por otras causas, pero obviamente el fiscal Delgado y el fiscal Ramírez le preguntaron por lo de Arribas. Y ahí es donde se despachó. Sí, en la apelación que hace al sobreseimiento anticipado, apresurado de Canicoba Corral, el fiscal Federico Delgado dice, miren ustedes a la República postrada ante alguien que le ofrece declarar y que no le toma esta justicia de declaración. Es un grito de pedido de auxilio prácticamente. Pero que realmente es increíble que el juez no haya convocado a Meirelles, no haya dicho, bueno, vamos a ver en algún momento, que haya cerrado rápidamente la investigación. Ni siquiera pidió los exhortos para que la cuenta suiza del Banco Suizo respondiera si existían o no existían esas operaciones, ni siquiera eso. Y en la defensa de Arribas, que es bastante endeble, por cierto, este comunicado que sacaron hoy, hay algo que es increíble, porque apelan como al sentido común, que en derecho el sentido común es algo que no hay que apelar demasiado. Cuando dicen, ¿cómo puede ser que este señor que dice haber hecho miles y miles de coimas se acuerda solamente la de Arribas? Es insólito, porque la endeblez para sostener la inocencia de Arribas es ya tragicómico. Ojo, porque se puede acordar de otras. En el resto de Latinoamérica, donde Odebrecht hizo obras por todas partes, esto está contaminando a todos los sectores políticos de todos los países. Preguntá en Brasil lo que está pasando. Pero en Perú, en Colombia, en Chile. La verdad que acá es muy probable que esto empiece a salpicar a distintos colores políticos. Estamos hablando de una obra que no se hizo bajo el gobierno de Macri. No, por supuesto, pero que Macri amplió realmente el presupuesto, recordemos, el mismo año pasado. No solo lo amplió, cambió las condiciones, Gato, porque originalmente esa obra se iba a hacer con financiamiento externo, y lo que la República Argentina trabajaba junto con Odebrecht y todos los socios que querían participar en el soterramiento era conseguir el financiamiento. Lo que hizo Macri fue cambiar el acuerdo, o sea, hoy lo va a financiar el Estado argentino. Bueno, ayer con Berco comentábamos a propósito de la designación de Gustavo Arribas, de la defensa que en todo momento el presidente de la República hizo de Gustavo Arribas, que acá el propio presidente pone una doble vara con sus funcionarios. Porque cuando estalla el escándalo que surge desde el mismo gobierno, de la ministra Patricia Bullrich, que destapa un posible hecho de corrupción en la aduana, el presidente lo primero que hace es lo aparta a Gómez Centurión. Dice, hasta tanto quede libre de toda sospecha. Con Gustavo Arribas es diferente. El presidente desde el primer momento dijo, no quiso escuchar nada, dijo, no, esto es un cuento, el brasilero no tiene nada que ver, el brasilero va a dar las explicaciones. Bueno, ¿se acuerdan? Ayer veíamos. ¿Por qué esto? Ayer lo contábamos con Berco, que ha salido recientemente un libro de la señora Laura Di Marco, que intercambia, digamos, muchas cosas. Algunos periodistas macristas han aprovechado este libro para decir qué dura que fue la vida de Macri, que de joven, tener que lidiar con el padre, con la madre dura. Bueno, muchos lo están utilizando a favor de Macri. Pero el presidente, en ese libro, se sincera de una forma que en algunos tramos realmente llama mucho la atención. Y le pregunta la señora Laura Di Marco por Gustavo Arribas cómo llega
a la función. Le pregunta, ¿cuál fue el motivo de la selección de Arribas al frente de la AFI? ¿La confianza? Responde Mauricio Macri, sí, es eso. Yo pensé, de todos mis amigos, ¿cuál era el más vivo, el más desconfiado, el más acostumbrado a esta cosa de las trampas? Justo uno que había hecho una buena posición económica en el fútbol, que arrancó de una posición humilde en la vida. Y tal vez, te aseguro, sea uno de los mejores nombramientos que he hecho. El presidente hablando de cómo lo seleccionó a Gustavo Arribas, porque era uno de los que más sabía de las trampas. Hablando de soterramiento de Sarmiento, lo mandó bajo un tren, ¿no? Porque no hay mucho más para agregar. No. Hoy, ayer también conocíamos que finalmente Graciela Ocaña, que ha pasado de distintos partidos políticos, estaba muy cerca, obviamente, de Cambiemos en todo este último año y desde el Vamos, ¿no? En el partido de Lustó, pero ahí es donde el problema justamente lo tiene Lustó, ¿no? Que se confunden si son Cambiemos o si son ECO o si son oposición. Bueno, Graciela Ocaña terminó de pasar ayer oficialmente al partido Cambiemos, al partido de Macri, y hoy, sobre el tema Arribas, dijo lo siguiente. Primero, ¿le parece que esta denuncia como tal ameritaría el apartamento de Arribas? Bueno, yo por un lado, usted sabe que yo lo denuncié a Arribas en su momento, ante el doctor Martínez de Giorgi, causa que entiendo sigue abierta para el caso de Arribas, que tiene la denuncia original de Odebrecht que yo hice hace más de un año y medio. Creo que este testimonio, que está tomado en sede judicial con un testigo que ha declarado la obligación de decir la verdad, o sea, que si miente está cometiendo un delito, tiene que ser investigada. Arribas tiene que explicar eso ante la justicia y yo creo que también ante la sociedad. Dicho concretamente, si hoy no aclara esto, debería ser apartado. Me parece que sí, y que él tiene un compromiso y una obligación de dar esta explicación. Bueno, obviamente Gustavo Arribas sigue como titular de la AFI y aquí es sorpresivo realmente porque muchas denuncias hay. Ayer lo decía Fernando Pino Solanas acá, el poder que Gustavo Arribas, nada más ni nada menos que como jefe de los servicios de inteligencia, también puede tener sobre la justicia. Y aquí también hay que preguntarse, ¿cuánto la justicia puede investigar en absoluta y total libertad a Gustavo Arribas? Está Carlos Raimundi esta noche y está también Natalia Bolosín, que es abogada especialista en lavado, además del vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Pablo González, que enseguida vamos a estar hablando con él como qué es lo que está pasando en las relaciones que están y las reuniones que han mantenido por la crisis económica en la provincia de Santa Cruz. Pero lo veía a Carlos Raimundi recién cuando estábamos leyendo que se reía un poco, ¿no? Con la experiencia política que tenés. ¿Cómo estás observando todo este tema Arribas? Y lo que decía Macri, ¿cómo lo elige Arribas? Por las trampas, dice, ¿no? Pero vos sabés una cosa, Gustavo, que se me ocurría no abordar. Yo no tengo demasiado para agregar en términos de conocimiento específico de este proceso, más de todo lo que ya se ha dicho. Pero cuando leía esas declaraciones, que yo ya las conocía porque inclusive había escuchado tu programa comentando el libro de Laura Di Marco y demás, a mí me pondría muy contento que todo esto se esclarezca desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del dinero, de los montos. Pero la verdad, mucho más contento me pondría si logramos desmontar una creencia de que para ascender en política, de que para que te nombren algo tenés que ser una persona tramposa, viva, agarrar siempre por los atajos, ser mañero. La verdad, detrás de todo esto hay, desde luego que hay una consecuencia económica. Y estaba pensando qué importante fue cuando la expresidenta hace un tiempo dijo: auditemos la obra pública, auditemos todo el proceso a todo el mundo en la obra pública. Pero ya te digo, me parece que detrás de lo económico hay una cosa cultural que es
siempre asociar la corrupción con la política, la política con la corrupción. Y que hay tantos cientos de jóvenes que están mirando en este momento este programa o que escuchan y que no quiero que se desanimen. No quiero que se desanimen porque la política es otra cosa. La política no necesariamente para crecer en política hay que ser tramposo o hay que sacar ventajas económicas y mucho menos corromperse. Hay miles y miles de militantes de distintos partidos políticos que buscan la política por otra cosa, no para el ascenso en base a la trampa, ¿no? Ahora seguimos, Carlos. Vamos a recordar, porque ayer teníamos una primera información sobre lo que declaró Leandro Meirelles frente a los dos fiscales. Estoy seguro de que Arribas recibió el dinero, dijo entre otras cosas. Le hice unas 10 transferencias por $850.000 a Suiza. Bueno, sobre esto ayer Pino Solana ratificó que en el Banco Central estaban las transferencias concretadas. Me daban unos papelitos chiquitos con el número de cuenta, la empresa y la persona a la que había que pagar. El dinero salía de una cuenta bancaria que yo manejaba en Hong Kong a través de una empresa fachada llamada Import-Export Limited. Y en el caso de Gustavo Arribas, lo enviaba a una cuenta en el banco Credit Suisse. Bueno, esto confirma ayer Meirelles todo lo que en su momento había denunciado el colega Hugo Alconadamun en el diario La Nación, ¿no? Que además se hizo esta triangulación en una cuenta fachada, dice él, porque después se explicó que esta cuenta fachada en realidad era una cuenta que era la que manejaba todas las coimas, ¿no? La tenían para eso. Así que realmente más claro que lo que está explicando, y tiene un material ahí con pruebas concretas la justicia argentina para seguir investigando. Hoy el diputado nacional Rodolfo Tailade, que fue uno de los denunciantes de Gustavo Arribas, dijo lo siguiente. Acá Gustavo Arribas es un peón, digamos, en este tablero. La verdadera relación es entre el presidente Macri y Odebrecht, una relación que se da desde por lo menos 2006, que es cuando conforman la unión de empresas con la cual un año después se presentan en la licitación del soterramiento de Sarmiento. Bueno, también hay que decir que Gustavo Arribas ha sido citado para el próximo miércoles nuevamente en la comisión de seguimiento de los organismos de inteligencia. Es una comisión bicameral a la que ya había concurrido Gustavo Arribas, donde él ahí es donde cambia un poco el relato y dice que en realidad la primera transferencia, la única que él admite, había recibido por la venta de muebles del inmueble. Bueno, para el próximo miércoles Arribas está citado nuevamente en el Congreso de la Nación. Natalia Bolosín, y cuando vos sos una especialista en el tema lavado, ¿no? Pero cuando vos ves estas triangulaciones, que la cuenta fachada, que la giraban aquí y después se hacía otra transferencia, ¿a qué te huele? Bueno, a lo mismo a lo que le olió al fiscal en su momento y a lo que le sigue oliendo al fiscal Delgado y al fiscal de la PIA, al fiscal Rodríguez. Evidentemente, si hay una persona que se ha arrepentido en Brasil, que recordemos está condenado, no es que es un señor que apareció hace 3 días con unos papelitos gritando cosas sin sentido, sino que es una persona que ha sido condenada por coimero en Brasil, por manejar dinero de origen ilícito y moverlo a través de cuentas fachada. En este caso, además, la cuenta que él confirma que utilizaron, una cuenta de una empresa fantasma en Hong Kong que se utilizaba exclusivamente para hacer pagos ilícitos, no se usaba para otra cosa. Esto es lo que él manifestó, según lo dijo Hugo Alconadamun en su momento, y ahora lo ha ratificado. Y estos depósitos se hacen en una cuenta en el Credit Suisse en Suiza. Evidentemente acá podría haber un hecho ilícito y por eso es que se inició una investigación. De hecho, se inició no solo por la denuncia de Hugo, sino por una denuncia formal que en su momento hizo la diputada Carrió. Lo insólito acá, y esto es lo que me parece que hay que destacar, es que la testimonial se produce en otra causa, no en la causa de Arribas, con posterioridad a un sobreseimiento confirmado por la Cámara y motivado primero en un sobreseimiento intempestivo
motivo de un juez que decide no investigar a pesar de que el fiscal le está gritando, como acá decían hace un rato, le está rogando prácticamente que le produzca medidas de prueba básicas, que en cualquier causa en la que se sospecha lavado de origen ilícito, sea de corrupción o de otra cosa, se toman algunas medidas básicas, digamos, enviar un exhorto al banco del Credit Suisse. Al juez le alcanzó con que Arribas trajera un mail de su oficial de cuentas del Credit Suisse diciendo que solo había llegado una operación, se conformó con eso. Ahí lo que había que hacer claramente era pedir un exhorto. Ni siquiera se decidió a tomarle testimonial a Meireles, digamos, el fiscal y el fiscal Rodríguez también tuvieron que hacer prácticamente malabares para lograr, después de tanto tiempo, que quien había dicho lo que Hugo Alconadamón dijo que había dicho, lo dijera de manera oficial ante la justicia. Esto es insólito. Sí, tampoco te olvides del fiscal Moldes, ¿no? Bueno, porque y luego después, se produce el segundo hecho, que es, y una vez que el juez... Que es lo más bochornoso. Eso es lo más bochornoso, porque tiene la obligación Moldes como fiscal, de incluso él, fiscal. Exactamente, él, esto está testimoniado frente a la Cámara Federal, dijo en una oportunidad que él justamente se destacaba por ser un fiscal que acompañaba y apelaba a todos este tipo de medidas para acompañar a los fiscales. Acá se le fue eso... A ver, por supuesto que los fiscales de Cámara no es que tengan la obligación de acompañar siempre a los fiscales de primera instancia en las apelaciones. En la medida que una apelación sea ridícula, no tenga fundamento, no lo van a hacer y está bien que así sea porque son los guardianes de la legalidad. Pero es evidente que me parece que está claro que este no era el caso, porque aquí lo único que se presentó como medidas de prueba fueron medidas que presentó la defensa. Primero el mail del Credit Suisse, bueno, digo la defensa, me equivoco, el gobierno diría, porque después hubo un informe de la UIF. Lo interesante del informe de la UIF es que la UIF no es que hizo una investigación, la UIF no investiga. La UIF es un organismo del Estado que lo único que contestó fue: yo no tengo ningún ROS, no tengo un reporte de operación sospechosa ni a nivel local ni a nivel internacional, pero eso no quiere decir nada más que eso. En todo caso, lo que había que hacer era una investigación penal. Las investigaciones penales las hacen los jueces y los fiscales. Esto es lo que aquí no se hizo y luego el fiscal en Cámara no sostuvo la apelación. Ahora veremos qué pasa con la casación. Hoy hubo una noticia relativamente buena en cuanto a la posibilidad de que eso sea admitido. Claro, sí, bueno, la Cámara Federal dijo que había que darle curso, ¿no? Realmente con semejante testimonio. Si esto no pasa, también hay que decir que en la casación ahora llegan y entran jueces por la ventana, ¿no? Que es tremendo, también designados por el propio presidente sin pasar por concurso. Esto también hay que decirlo, lo que está viviendo la justicia argentina en este momento, que es bastante desastroso. Ahora, ¿cuánto pesa que Arribas sea titular de la AFI? ¿La justicia lo puede investigar libremente? Bueno, la verdad que este gobierno que hace tanta gala de institucionalismo, ¿no? Y cómo muestra permanentemente esa complicidad, ese pacto de oscuridad entre poder político financiero, protección mediática y complicidad judicial, ¿no? Arribas, al ser el jefe de inteligencia, digamos, tiene las riendas no solamente de la vida profesional, sino también de la vida privada de mucha gente. Hace un mes se convirtió en un tema de agenda política un triple delito, que era sacar a la luz escuchas que son absolutamente privadas, vinculadas con un determinado caso y que deben ser autodestruidas inmediatamente después de que son utilizadas. Si no hay prueba, claro. O sea, esas tres cosas se violaron y eso se convirtió en un hecho de agenda política del país. Eso es lo que maneja Arribas. Si lo puede manejar con las escuchas entre la expresidenta y el ex titular de la agencia de inteligencia, ¿cómo no lo va a manejar ante jueces de la justicia federal? Entonces, lo mismo la protección mediática, pero vuelvo a esta cuestión de querer aparecer institucionalistas y violar sistemáticamente las instituciones. Todos sabemos, no lo estoy inventando yo, que Angelici es uno de los principales operadores del gobierno con la justicia. Ahora, Angelici, hace poco tiempo, se develó que le estaba pidiendo al jefe del Tribunal de Disciplina de la AFA que adaptara una situación que perjudicaba a su club. Yo digo, si un tipo hace eso con su club y al mismo tiempo es operador ante la justicia, ¿alguien cree
que no hace exactamente la misma trampa que hacía acá en la operación con la justicia. Y tiene, según el diario Perfil del fin de semana, 60 y pico de parientes y amigos en toda la órbita del Estado. Pero Gustavo, entonces, ¿no? Lo que sí, saquémonos la careta de las instituciones. Bueno. Sí, totalmente. Ahora, Natalia, respecto a esto que también que recién lo comentaba Berco, ¿no? Con el escándalo Odebrecht, con todo lo que se está descubriendo a nivel mundial de las coimas, lo que se vive a diario en Brasil, digo, ¿cómo la justicia argentina deja pasar, ¿no? Semejantes testimonios? Mira, yo cuando estalló el escándalo de Odebrecht y en su momento la empresa firmó en Estados Unidos, ¿se acuerdan? Hace unos meses un gran acuerdo para pagar multas multibillonarias en dólares. Yo escribí una nota que se llamaba Odebrecht y el efecto mariposa y me preguntaba un poco ingenuamente esto, digamos, ¿qué va a pasar? Entonces, como ellos arreglan allá y confiesan sus delitos en Estados Unidos, esto va a tener un efecto mariposa en la Argentina, en donde el aleteo, ¿no?, de la mariposa produce acá una... No va a pasar nada, esto fue lo que yo dije. No se entusiasmen, no se ilusionen. Fíjate vos lo que pasó con Lan, que se autoincriminó y pagó. No, y hay un ejemplo, y en donde había cometido el delito y la coima que fue acá, no avanzó Nosotros nada. tenemos un ejemplo muy caro para la Argentina, que fue el famoso caso Siemens. El mayor pago de multas históricamente antes de Odebrecht en los Estados Unidos fue el de Siemens. ¿Qué pasó en ese caso? Pagaron las multas en Estados Unidos, es decir, las multas se las quedó Estados Unidos, Argentina nunca las reclamó, y a nivel local en la Argentina recién ahora van a ir a juicio oral los directivos de Siemens, pero los funcionarios públicos que habían sido nombrados con nombre y apellido, digamos, estaban nombrados con nombre y apellidos, uno de ellos es un expresidente de la Nación, Carlos Menem, fue nombrado de esta manera, aquí todavía no fueron ni siquiera indagados. Acá además también hay que tener en cuenta otro elemento. Está comprobado por la justicia electoral, acaba de salir el informe, que Odebrecht puso plata para la campaña del PRO. Entonces uno acá, porque cuando esto estalló, me acuerdo que Gabriela Cerruti en este programa decía, esto es a cambio de poner plata en la campaña electoral. Otros dicen, como decía el abogado de Meirelles recién, fue a cambio de algún favor por el soterramiento. ¿Vos qué crees? ¿Por dónde pudo haber venido? Yo no puedo lucubrar, sería imprudente lucurarlo, pero me parece que los montos no huelen a financiamiento de la política se financia con montos mucho mayores, me da la impresión, e incluso podría tratarse de algún acuerdo, digamos, no del todo legal, entre privados, no estoy diciendo que sea algo que no sea ilegal, podría ser ilegal, pero ser un acuerdo entre privados, porque en realidad ahí lo que habría era una UTE, si fuera el caso de que estuviera vinculado al soterramiento del Sarmiento, en ese caso lo que había era una UTE entre Odebrecht y EXA y otra empresa, en la cual uno tenía más poder que el otro en función de acuerdos entre ellos que no eran... ¿Te acordás que una semana antes o una semana después, ahora no recuerdo bien, Odebrecht anuncia que se reactiva la obra una semana antes o una semana después del pago de se reactiva la obra y con mayor poder de decisión de Odebrecht en esa empresa. Y para eso debía haber una decisión de IEXA y de la otra empresa de cederle ese poder, ¿no? Carlos, ¿qué dirías? Sí, yo creo que todas estas cosas además nos tienen que llevar a confirmar una idea que es la necesidad de una profunda reforma del sistema judicial. Porque lamentablemente el deterioro que han tenido las instituciones, no solamente en la Argentina, en todo el mundo y en América Latina en particular, han llevado a que muchos jueces no son realmente miembros de un poder independiente, son empleados de un poder, a los cuales ese poder, en lugar de hacerlos militar políticamente en un local partidario, los llevó a un estudio, a una oficina judicial. Pero lo que cumplen es una actitud servil frente al poder. No pasa solo en la Argentina. El juicio a Lula forma parte de toda una persecución política. Es decir, este sistema se ha internacionalizado. Griesa no es un juez independiente, es un empleado del poder de Wall Street puesto a trabajar en ese estudio jurídico, pero no es un juez independiente. Entonces me parece que hay que volver a trabajar. Es muy interesante lo que decía ahí respecto a lo de Lula, porque hay mucha de similitud con el caso argentino. Pero claro. Porque yo ayer estaba leyendo toda la declaración de Lula y las preguntas que el juez le hacía a Lula, y donde Lula en un momento le dice, bueno, a ver, señor juez, tráigame un papel, una prueba que indique o que pruebe que el departamento que usted dice que yo recibí de coima existió. Porque usted lo único que dice es, se dice ahí, se comenta allá,
Y así, no nos olvidemos que acá en la Argentina, el presidente Macri dijo respecto a Milagro Sala, que como a la gran mayoría le parecía que habían cometido delito, estaba bien que Milagro Sala esté preso. Entonces, la justicia argentina, que tiene esta doble vara, ¿no? Porque tienen la prueba de Meirelles y dejan... No, Gustavo, mira. pero además y en otros casos que no tienen las pruebas, procesan o meten a fondo pero preso. Se le deslizan siempre lo que realmente piensan y lo que realmente representan. Cuando se produjo el escándalo del correo, tapado completamente, yo no me quiero imaginar si una cifra así, con un hijo o con un padre, se hubiera hecho por algún funcionario de alto nivel del anterior gobierno. Lo que hubiera sido. No, bueno, si el anterior gobierno, si algún funcionario del anterior gobierno ha tenido una cuenta en Bahamas. Una cuenta en el exterior. Absolutamente. Bueno, pero acá, cuando se produce eso y no lo pueden tapar, ¿qué es lo que dice Macri? Le ordené a la justicia que vuelva a marcha atrás y que vuelva a foja cero. Sí. Se les escapa ese control. Y pero quiero aclarar una cosa, además, Gustavo, porque puede haber gente que esté escuchando y diga, no, pero ustedes eran iguales. Mire, momentito, vamos a las cosas concretas. Si hubo una ley en la cual el gobierno anterior depositó toda la expectativa para la democratización de la cultura y de la comunicación en este país, fue la ley de medios. Y la justicia falló en contra y el gobierno lo respetó. La compra del predio por precio vil de la sociedad rural, cuando el gobierno lo expropia a la sociedad rural y la justicia anuló esa decisión y el gobierno la acató. Pero además, la propia reforma judicial que hizo el gobierno, y por acordada de la Corte se declaró inconstitucional esa reforma, y el gobierno la acató. Quiere decir que no había control sobre la justicia. La justicia actuaba en cosas fundamentales y el gobierno las respetaba. Y sin embargo, estos son los institucionalistas y nosotros éramos los que violábamos las instituciones. Ahora continuamos, que está muy interesante la charla y profundizar en esto. La revista Anfibia en su último número realmente ha sorprendido y ha producido una gran nota de impacto, de mucho impacto, porque cuenta la historia de Mariana D., que se cambió hace un año el nombre, ahora es Mariana D., la hija de Echecolás, que la encontraron en las inmediaciones de Plaza de Mayo el pasado miércoles 10 de mayo con otras dos amigas marchando contra el 2x1. Y ahí la nota de Juan Manuel Marino, que realmente comenta, ¿no? Marché contra mi padre represor. Bueno, aquí es una carta, Mariana cuenta la historia. Mariana D. se cambió el apellido hace un año, es hija del represor Miguel Echecolás. El 10 de mayo marchó a Plaza de Mayo. Como las 500.000 personas que se movilizaron en Buenos Aires contra el 2x1, como millones de argentinos, quiere que su padre cumpla la condena en la cárcel. Es un ser infame, no un loco, un narcisista malvado sin escrúpulos, dice ella, que padeció la violencia de Echecolás en su propia casa. Mariana supo de grande que su madre intentó varias veces escaparse con ella y sus dos hermanos. Lo planeó varias veces. Echecolás se dio cuenta y la amenazó. Si te vas, te pego un tiro a vos y a los chicos. Acostumbrado a pegar tiros, ¿no? Marché contra mi padre represor, es el título de esta carta. Mariana D., bueno, ya lo dijimos esto. Bueno, realmente es una historia impactante realmente, porque ahí mezcla, le pregunta al periodista, el colega, ¿nunca fue afectuoso con ustedes? No, Echecolás hizo todo lo que un padre no hace. Era un ser invisible que usaba la violencia y no se le podía decir nada. ¿Para vos tu padre era un monstruo? ¿Lo viviste así? Su sola presencia infundía terror. Al monstruo lo conocimos desde chicos. No es que fue un papá dulce y luego se convirtió. ¿Cuándo escuchaste por primera vez lo que había hecho tu padre? De joven, responde Mariana D. De joven. Fue muy difícil porque vivíamos en una burbuja, sometidos y desinformados.
Aparentábamos lo que no éramos. Las personas que nos rodeaban decían, qué capo es tu viejo, ¿eh? No había quienes digan, mirá este hijo de puta lo que hizo. Una vez que escuché un testimonio en un juicio, ya no me hizo falta nada más. Marché contra mi padre, genocida. Impactante realmente, ¿eh? Que un hijo diga semejantes barbaridades, que no era un loco, que si no era un narcisista inescrupuloso que dedicado a matar, y que esto diga la hija de su padre, lo está pintando de cuerpo entero a este genocida, ladero de Camps, uno de los mayores genocidas en los centros clandestinos de detención de la dictadura en la provincia de Buenos Aires, que esta corte quiere dejar en libertad con el beneficio del 2x1. El mérito de Juan Manuel Manarino, el colega. ¿Cómo? El mérito, digo, de Juan Manuel Manarino. Sí, excelente. El colega de Anfibia. La chica, la hija de Che Coraje, se cambió el apellido, pidió no aparecer en los medios. O sea, fue la condición. Sí, ya digo que estableció con esto... Carlos, a vos, que sos de La Plata y que... Sí, ¿cómo te estaba toca? acordándome de una cosa. Este tipo monstruo entre los monstruos. Porque un tipo que sin conciencia de la realidad de que lo circunda, su poder, su omnipotencia ante todo, sin ningún contexto donde los demás tuvieran alguna acción que hacer. No es gratuito eso, ¿eh? Si uno hace una línea de tiempo en la Argentina, hay una simultaneidad entre impunidad y planes económicos de miseria. Yo no quiero deslindar una cosa de la otra, ¿eh? Porque están absolutamente en paralelo. Un plan de miseria, de exclusión, tiene que ir armando una justificación, una legitimación pública de un aparato represivo que va en paralelo de la miseria económica, ¿eh? No quiero separar una cosa de la otra. Bueno, nos vamos a meter ya de lleno en el tema Santa Cruz. Usted sabe, en las últimas semanas, la crisis que ha vivido la provincia, fogoneada en algunos aspectos también por algún sector del gobierno, y en las últimas horas, ¿no? Mientras el ministro del Interior del gobierno se reunía con la gobernadora en la Casa de Gobierno buscando una solución a una provincia que, como otras provincias argentinas, está con problemas económicos, con la diferencia que otras reciben dinero del gobierno y en este caso no, el presidente Mauricio Macri hacía esta comparación y decía lo siguiente. Para entender lo importante de lo que pasó en la Argentina, ¿no? Lo importante que vivimos en la Argentina, la decisión que tomaron los argentinos, porque nosotros caminábamos en esa dirección. No hay duda que caminábamos en esa dirección donde, negando la realidad, destruyendo y combatiendo los equilibrios institucionales, la libertad de prensa, como dijo Julio al principio, lo que buscaban era fabricarse su propia película, que es lo que ha hecho Chávez primero, Maduro después, negando el deterioro sistemático que estamos viviendo en la Argentina. Y un ejemplo de lo que podría haber pasado en nuestro país si continuamos en esa política es lo que está viviendo Santa Cruz, que es donde se lo gobernó de esa manera por más de 20 años, no por 12 años. Bueno, vicegobernador, el presidente comparándolo con Venezuela dice que es el ejemplo a no seguir. Sí, creo que es una opinión que anticipa la etapa preelectoral, ¿no? Digamos, tratar de ir buscando la forma de justificar algunas cosas en función de dar un determinado ejemplo. El problema de esa película es que hay 16 provincias que están con problemas financieros. El año pasado hubo 10 provincias que emitieron deuda en el exterior por más de 10.000 millones de dólares. Otras provincias acudieron al mercado interno por 45.000 millones. Y esa es la diferencia entre Santa Cruz y las otras provincias. Muchas de esas provincias están yendo por una segunda vuelta de endeudamiento. ¿Y por qué a Santa Cruz se lo niegan? ¿Porque está el apellido Kirchner de por medio? Mire, yo creo que hay sectores políticos y de los medios que están fogoneando esto. Hoy hay tan pronto como salimos de la reunión de hoy, que sí que fue dura, que obviamente fue difícil. Los medios más importantes decían Alicia Kirchner se va con las manos vacías, ¿no? Digamos, preparando, siguiendo
o tratando de abonar una situación de caos y de delicada situación institucional que evidentemente hoy estamos viviendo. En realidad creo que se busca con algunas expresiones tapar una parte de la realidad. Viene bárbaro esto para tapar el caso del jefe de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, o esto que contaban recién de Odebrecht, etcétera, jugando tal vez con una situación que es seria, es difícil y nosotros estamos tratando de resolver. Gobernador, ¿por qué les estalló la granada en la mano? Porque es algo que todos nos preguntamos eso. Sí. Hay una situación de desfasaje fiscal que, insisto, es común a muchas provincias. En el caso nuestro contribuyó también algunos errores propios y la autocrítica que hay que hacer, pero que contribuyó, por ejemplo, la parada de la obra pública en un 100%. El tema petrolero, ¿no? El tema petrolero que ha determinado prácticamente el desmantelamiento del aparato hidrocarburífero en la cuenca del Golfo San Jorge. ¿YPF se ha retirado de la provincia? Bueno, no, pero ha bajado, para que se dé una idea, de 14 equipos de perforación que teníamos trabajando, tenemos uno. ¿Uno solo? Sí. El año pasado hemos perdido 1.000 puestos de trabajo sobre 11.000 trabajadores petroleros. En el día de hoy, ayer tuvimos 332 despidos y hoy lo tenemos que decir porque cuando se hacen las cosas bien uno lo tiene que reconocer. En función de esta misma reunión, el ministro del Interior contribuyó a que podamos empezar a resolver esta situación, cosa que nosotros agradecemos. ¿Le giró algo de dinero o no? Porque este es el kit de la cuestión, digo. No, todavía no. Nosotros seguimos la negociación el día lunes. Lo que hemos planteado es que ese programa que ellos nos dicen que tiene que ser serio y consistente, nosotros lo que planteamos es que no lo vamos a hacer recortando el gasto público o sobre los trabajadores del Estado. ¿Porque le están exigiendo que echen empleados públicos? Se estaban buscando metas fiscales que son difíciles de cumplir. Si no se tiene en cuenta que la provincia puede caminar hacia el futuro si ahora no se le ayuda, ¿no? Es decir, nosotros creemos que las represas sobre el río Santa Cruz se van a hacer. Lamentablemente la tuvieron el año parada. Lo mismo que las centrales térmicas de Río Turbio. Lo mismo que muchísimas obras que han determinado que el mismo Estado tenga que salir a ayudar a esos trabajadores y ahora me lo hacen figurar dentro del déficit. Ahora, ¿por qué? Esto es lo que uno se pregunta. ¿Por qué? Usted decía, la cantidad de dinero que han recibido otras provincias de Argentina. Sin ir más lejos, la provincia de Buenos Aires, creo que 25.000 millones el año pasado. ¿Y por qué a Santa Cruz no? ¿Por qué le niegan los fondos a Santa Cruz cuando a otras provincias se los dan y el flujo va permanentemente? Este año hemos tenido adelantos que se denominan intramés, que son adelantos que a usted se lo dan y se lo descuentan antes de fin de mes, en función de adelantos de coparticipación, no alcanza. Y otras provincias, yo no quiero, si hay 16 provincias que están en una situación financiera, me parece bien que se las ayude. Lo que digo es que se ha politizado demasiado la situación de Santa Cruz, todos los medios han estado en Santa Cruz. Bueno, pero dice gobernador, son los trabajadores también los que están reclamando, digo, hay una situación complicada, digamos. Los trabajadores tienen razón en reclamar, nosotros lo hemos dicho, hemos tenido situaciones muy delicadas donde nosotros de ninguna forma hemos apelado a la represión. La situación más delicada fue el día que se atacó la residencia donde estaba la expresidenta y la gobernadora. ¿Los docentes desde cuándo no cobran? Le estamos debiendo un mes, o sea, este último mes. Y siempre se paga, desde hace unos meses se paga en cuotas, ¿no? Estamos pagando, tratando de pagar de la mejor forma posible a medida que los ingresos de la provincia van entrando y negociando con el Estado Nacional, insisto, la forma de poder... ¿Hay un plan B, además de negociar con el Estado Nacional? Porque evidentemente no les ha resultado demasiado hasta ahora. El acceso a los mercados también. Nosotros, si esa es la solución, digamos, no nos parece, pero bueno, si se nos sugiere que también tomemos deuda en los mercados, lo podemos hacer. Lo han hecho, insisto, 10 provincias que se han puesto de ejemplo, como la de Mendoza. El año pasado tomó 500 millones de dólares. Y tomó también también el pedido de deuda de ustedes no debería ser tan grande como otras provincias, ¿no? Sí. Para paliar. Ahora, yo me pregunto algo, porque leo, ¿no? No le giraron, porque hoy decían justamente, creo que el diario Clarín, que le habían girado 400 millones de pesos. Son adelantos intramés. Pero se giran y se descuentan durante el mismo mes. En esto que comentan los medios, que le pide el ministro Frigerio a la gobernadora o a ustedes, al gobierno de Santa Cruz, que achiquen la planta de empleados, y también ponen
como pliego condicione la reforma electoral en la provincia. Y uno se pregunta qué tiene que ver el tema administrativo con una reforma electoral que elimina la ley de lemas. ¿Esto se lo han pedido? Se ha sugerido. La ley de lemas... ¿Pero qué es esto para beneficiar a...? Y la ley de lemas es un tema a discutir, pero beneficia únicamente a quien quiere ser candidato a gobernador en el año 2019. Ahora la ley de lemas en esta elección de medio término obviamente no se utiliza, así que, digamos, me parece que se están dando muchas cuestiones que buscan, además de la utilización política que se hace, que la política de la oposición nuestra en Santa Cruz utilice esto, digamos, de cuanto peor mejor, para el candidato a senador, que es Eduardo Costa, que es el diputado nacional más influyente dentro del gobierno nacional. Usted recién dijo de... perdón, no, quería Carlos, me estaba pidiendo. Mira, Gustavo, yo trato de ser, de no ser una persona alarmista y de analizar seriamente la política, ¿no? Pero cuando recién lo escuchaba a Macri, pensaba que tenemos que tomar conciencia de la estructura de poder que hay enfrente de los procesos populares. Y es ahí donde asocio algunas cosas que pasan en Venezuela con algunas provocaciones para la desestabilización que se están empezando a ver en la Argentina. Es decir, que hay problemas sociales. Yo no quiero tener una visión romántica de Venezuela. Ahora, creer que los problemas de Venezuela, la CIA y el Departamento de Estado no tienen nada que ver en todo ese proceso de desestabilización que está sufriendo Caracas, o creer que el tema de Santa Cruz no está magnificado por provocadores profesionales y por represores también para poder crear un clima de desestabilización, me parece que sería una ingenuidad, porque si no, uno asociaría directamente problemas sociales o problemas salariales con desestabilización y con provocación. Y no es así. En la provincia de Buenos Aires, si hay una provincia donde ha habido protestas sociales de cientos, de miles, de docentes, fue la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, al contrario, la protección mediática pone a la gobernadora como Heidi y a los docentes como los salvajes. Y acá en Santa Cruz se pretende hacer lo contrario. No, hay problemas sociales, pongámoslos en el casillero de los problemas sociales. Lo otro es provocación armada para desestabilizar a una provincia que es muy simbólica para el kirchnerismo. Ahora, el diputado Costa, ¿hizo alguna gestión él como diputado nacional? Porque además de querer él ser el próximo candidato, también en el medio hay un montón de gente que él quiere representar. ¿Él ha hecho alguna búsqueda de auxilio financiero o se dedicó únicamente a criticarlos a ustedes? Se dedicó a criticarnos a nosotros y hubo alguna gestión, la verdad que no se ha visto ningún resultado. Nosotros lo que decimos es que entendemos que la gente esté reclamando por sus necesidades, la gente tiene que cobrar su sueldo, son argentinos, el artículo 5 de la Constitución obliga al Estado Nacional a asistir a las provincias, respetamos obviamente los reclamos. Por eso le pedimos al Estado Nacional que, independientemente del color político y de la utilidad que tenga para ellos poner en superficie este tema, nosotros le decimos que hay argentinos de Santa Cruz que están necesitando que se les resuelva el problema, nosotros discutir después cómo hacer para ir pagando esta asistencia financiera que se nos quiere hacer. Nosotros no somos de quejarnos, tenemos una expresidenta que no tiene fueros, pudiendo haberlos tenido si quería, que una gobernadora que le pone el cuerpo a los problemas y la verdad es que estamos necesitando un Estado Nacional que acompañe al pueblo de la provincia de Santa Cruz, no a nosotros. En este sentido creemos que el Ministerio del Interior está haciendo su trabajo, que el ministro piensa como ministro del Interior, que no puede ya tener una provincia que se le prenda fuego, pero la crisis petrolera y la crisis de la obra pública y otras crisis está contribuyendo a esto, ¿no? Vicegobernador, gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Natalia, volvemos a este tema que estábamos hablando al inicio. ¿Vos creés que la justicia tiene todos los elementos ahora para avanzar y tratar de clarificar? Me parece que ahora además 2 fiscales ayer, ¿no? Me parece que esta declaración se les mete por la ventana, como suele ocurrir. En la Argentina las causas penales, federales, vinculadas a potenciales hechos de corrupción, suelen ocurrir
decir, suelen operar de esta manera, las pruebas se meten por la ventana, digo, los bolsos de López aparecieron de la misma manera, por la ventana, le aparecen a los jueces muchas veces, de manera tal que ya no pueden hacerse los distraídos. Esperemos que con la concesión del recurso de casación que hoy otorgó la Cámara Federal, la Cámara de Casación efectivamente declara admisible el recurso, y a mí me da la impresión de que debiera esperarse que venga un revocamiento de ese sobreseimiento y la orden al juez o a otro juez, porque probablemente si eso ocurriera, tal vez ese no siga siendo el juez de la causa, o a otro juez que efectivamente comience la investigación, dictar una falta de mérito, porque tampoco parece que haya elementos para procesarlo, no hay elementos para procesarlo y no hay elementos para sobreseerlo. Claro, porque acá llamó la atención, porque a veces cuando la justicia no tiene elementos de prueba, pero hay sospecha, le da una falta de mérito para seguir. En realidad acá es insólito, no era un momento ni siquiera para una falta de mérito, era un momento para investigar, era un momento para producirle al fiscal las pruebas que el fiscal estaba pidiendo. No se hizo, se sobreseyó de manera intempestiva, bueno, eventualmente vendrá una falta de mérito, y si no, habrá que esperar. Si esto no ocurre, entonces estaremos como en el caso de la causa Skanska, en la cual el mismo fiscal de la Cámara Federal fue el que decidió no apelar en su momento una decisión que era adversa a los intereses del Estado, y después de varios años, con la cosa juzgada írrita, recuerdan, el año pasado, la causa finalmente vuelve a abrirse. Si no, habrá que esperar, tal vez con un cambio de gobierno, como son los vientos en la justicia normalmente, esto pueda cambiar. Ayer Carrió dijo, Carlos, que había hablado con el presidente y que como forma parte del acuerdo... ¿Tenemos el audio? A ver, vamos a escucharla. De acuerdo a esta declaración, habría más transferencias, con lo cual hay que seguir investigando. No soy yo la que lo digo, yo hablé ayer con el presidente de la República y los dos estamos totalmente de acuerdo en que la investigación debe avanzarse hasta el final. No es el presidente quien quiera trabar esta investigación. Esto lo puedo decir porque yo inmediatamente que tomé nota, hablé con Alconada, hablé con Marcos Peña, hablé con el presidente y volví a hablar con Alconada. Bueno. Gustavo, me excuso. Yo casi te diría, irónicamente, por prescripción médica, trato de analizar desde un nivel de racionalidad para arriba. Desde un nivel de locura para abajo no analizo nada. ¿Qué sería la...? Carrió. A Carrió. Todo lo que viene de Carrió yo humildemente lo mando a spam. Y sinceramente lo que sí me preocupa es que haya gente que todavía crea que puede elaborar algún juicio razonable, digamos, algún juicio coherente. Ahora, sí. Estamos hablando de una persona que decía que los chicos tenían armas, sí, que los dirigentes rurales no tenían que venir a Buenos Aires porque iban a tener una emboscada. Y entonces digo, no, ya está. Para mí, basta para mí, Carrió. Si me permitís una apreciación sobre esto. La primera es que Elisa Carrió es denunciante en esta causa. La denuncia penal se inició primero por una denuncia periodística de Hugo Conadamón y luego por una denuncia penal que hace la propia diputada Carrió. Esto me parece lo positivo. Y lo negativo es lo obvio, lo voy a decir yo, si no lo dice Raimundi, porque es lo que pienso. Digamos, esto es como esta cosa insólita que a veces tiene la diputada Carrió de ponerse en garante de la verdad frente a la sociedad, cuando lo que la sociedad está necesitando es el funcionamiento de las instituciones, no de las personas. Es decir, el funcionamiento de la Oficina Anticorrupción, el funcionamiento de la UIF, el funcionamiento de la propia AFI, porque es impensado, si el presidente efectivamente quiere que esto avance, lo que tiene que hacer es poner arriba a un costado y dejar... Claro, por eso yo, antes de escuchar el audio, ayer ella, la primera declaración que hace, dijo, bueno, tenemos un acuerdo con el presidente. Y llamó la atención, ¿no? Uno dice, ¿qué acuerdo? Dijo... que se va a investigar. Pero hoy fue un poco más allá. El Estado de Derecho lo que requiere es el funcionamiento de las instituciones, no los acuerdos entre las personas. Además, hoy fue un poco más allá. Dijo, el presidente no tiene ningún interés en entorpecer esta investigación. Ergo, la podría entorpecer. O sea, si tuviera interés, la podría entorpecer. Hay algo ahí relevante que tiene que ver también con el manejo de los fondos de la AFI, ¿no? Quería recordar esto, que ahora son reservados nuevamente y se creen. Nadie sabe para dónde va. Exacto. Que son fondos reservados. Ayer se quejó Pino Solanas de esto. Sí. Bueno, pausa y ya volvemos. Continuamos esta noche aquí en Minuto 1. Carlos Raimundi, se acaba de ir el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, y con Natalia Bolosín
que tanto se habla de lavado, ¿no?, en la Argentina. Ahora, ¿alguna causa se ha podido comprobar o es todo mucho para la galería y poco después se puede comprobar? Es muy difícil en general, digamos. Hay problemas estructurales que hacen que el lavado y otros delitos complejos, entre ellos los delitos de corrupción, la trata de personas, digamos, la criminalidad organizada en la Argentina es difícil de probar por motivos varios. A ver, por darles una idea, en el marco de las causas de corrupción, Argentina en los últimos 20 años tuvo solo 7 condenas, ¿no? Pensar, por ejemplo, que el recupero de los activos, la posibilidad de comisar los activos depende de la condena, por lo tanto es prácticamente imposible recuperar los activos de la corrupción porque requieren de una condena y no hay condena. ¿Pero es en la Argentina o es en todo No, a el ver, país? en general los delitos complejos son difíciles de investigar, pero en la Argentina hay razones estructurales vinculadas al modo en el que está armado el proceso penal, a la falta de ética profesional de los abogados que ocupan estos lugares, que ocupamos estos lugares de defensa de este tipo de intereses, ¿no? Gracias, Natalia. Por favor, Carlos, y políticamente estamos frente a unas elecciones este año. ¿Crees que al gobierno le puede ir bien o va a recibir algún castigo en las urnas? Yo creo que la marcha del proceso económico, social, el cierre de talleres, la falta de empleo, un gobierno que lo que mejor se le ocurre para bajar la alta inflación es subir la tasa de interés para que haya más ganancia financiera y para secar la plaza interna para que no haya consumo, o si no, abrir la economía para que bajen los precios por productos que vienen de afuera, con lo cual o tenés que cerrar la fábrica o tenés que bajar el salario para poder competir. Eso lleva a un problema social muy pero muy grave. Y creo que esto último, que me reconforta mucho la reacción popular, esto último también lo va a tocar al gobierno. Una palabra sobre esto de... Es difícil investigar el lavado. Ahora, mucho más difícil es cuando el Estado está ocupado por las empresas. Cuando vos tenés un Estado independiente, aún con aciertos, errores, lo que sea, pero es independiente. Ahora, cuando las empresas coparon el Estado, olvídate. Bueno, muy bien. Gracias, Carlos. No, al contrario. Compañeros, buen fin de semana. Hasta mañana, Gato. Buen fin de semana para todos. Siguen ahora en la continuidad informativa con el expediente. Paulo Cablan, Mauro Zeta. Nosotros el próximo lunes a las 21 el punto de encuentro con la realidad aquí en Minuto 1. Gracias.